A ver, ¿a quién no le ha pasado? Se tiene enfrente una montaña de datos, de números, y la primera pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Por dónde empiezo? Es una sensación súper común. Pero, tranquilidad, existe un método, un paso a paso para convertir todo ese caos en algo que tenga sentido. Miren esto. Esto es, digamos, el caos en su estado puro. 50 números, 50 tiempos que le tomó a un grupo de personas hacer una tarea. Así, a simple vista, es imposible sacar algo en claro. ¿Cuál es el tiempo más repetido? ¿Hay alguna tendencia? Nada. Es solo un montón de cifras. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? Para poder entender qué nos dicen estos números, necesitamos orden, necesitamos un sistema. Y la solución se llama tabulación de datos. Es básicamente una técnica para organizar y agrupar toda esta información, para que de repente todo sea mucho más fácil de ver. Bien, manos a la obra. Lo primerito que tenemos que hacer es entender la dimensión de nuestros datos. Piénsenlo como si fuera un mapa. Antes de empezar a dibujar una ruta, hay que saber dónde empieza y dónde termina el terreno. Y para eso usamos un concepto clave, el rango. Es algo súper sencillo, de verdad. Es simplemente la distancia que hay entre el número más grande y el más pequeño que tengamos. La fórmula no podría ser más fácil. Rango es igual al límite superior menos el límite inferior. Entonces, ¿cómo calculamos el rango? Bueno, primero hay que encontrar los extremos. Si revisamos todos los datos con calma, vemos que el número más chiquito, el tiempo mínimo, fue de 45 minutos. Ese va a ser nuestro límite inferior, el famoso LI. Ahora hacemos lo mismo, pero al revés. Buscamos el valor más alto de todos. Y ahí está, 75. Ese es nuestro límite superior. Y ahora, la magia. Restamos 75 menos 45 y nos da 30. Listo, ese es nuestro rango. ¿Qué significa este número? Pues que todos nuestros datos, toditos, se mueven en un lapso de 30 minutos. Ya tenemos los bordes de nuestro mapa. Ok, ya conocemos nuestro terreno de 30 minutos. El siguiente paso es decidir en cuántas cajas o contenedores vamos a meter nuestros datos para clasificarlos. A estas cajas las llamamos intervalos, y escoger bien cuántas y de qué tamaño serán es fundamental para que la tabla sea útil. Este paso en realidad son dos decisiones que van de la mano. Primero, cuántos grupos queremos formar y segundo, qué tan anchos van a ser esos grupos. Una cosa depende de la otra. Para no andar adivinando, hay un truquito, una guía muy útil que se conoce como la fórmula de Sturges. Nos da una muy buena idea de cuántos intervalos usar. En la fórmula, esa n chiquita simplemente significa el número total de datos que tenemos. En nuestro caso, como teníamos 50 datos, pues n es 50. Metemos eso en la fórmula, hacemos el cálculo y ¡pum! Nos da un resultado de más o menos 6.6. Esto lo que nos dice es que una buena idea sería usar o 6 o 7 intervalos para organizar todo. Y aquí es donde entra el sentido común y la practicidad. A ver, si dividimos nuestro rango de 30 entre 6 intervalos, nos da una amplitud de 5 minutos, un número redondito fácil de manejar. Pero si lo dividimos entre 7, nos da un decimal súper largo y complicado. La verdad, ¿para qué complicarse la vida, no? La lección es clara. Nos quedamos con 6 intervalos de 5 minutos cada uno. Bueno, ya tenemos las reglas del juego bien claras. 6 intervalos y una amplitud de 5. Ahora sí, con esto en mano, ya estamos listos para construir nuestra tabla y por fin ponerle orden al caos. Miren qué fácil se arman los intervalos. Empezamos con el valor más bajo, 45, y le sumamos la amplitud, que es 5. Así que el primer grupo va de 45 a 50. Y de ahí seguimos, de 50 a 55, de 55 a 60 y así hasta cubrir todo el rango. Ojo, ese detalle del paréntesis y el corchete es solo una regla técnica para que un número como el 50 no lo contemos en dos grupos. Es para asegurar que cada dato caiga en una sola cajita. Y aquí la tienen. Comparen esto con la primera tabla que vimos, la que era un desorden. Ahora, de un solo vistazo, de un solo golpe de vista, se ve que el grupo más grande, con 12 personas, se tardó entre 55 y 60 minutos. La información cobra vida. Pasamos del ruido a una señal súper clara. Pero esperen, que todavía podemos hacer esta tabla un poquito más útil. Para análisis más avanzados, a veces es mejor tener un solo número que represente a cada grupo, en lugar de todo un rango. Este es como el toque final para dejar la tabla perfecta. Y ese valor se llama marca de clase. No es más que el punto medio de cada intervalo.
Se calcula súper fácil. Se suma el límite de abajo con el de arriba y se divide entre 2. Así de simple. Y nos da un valor único que representa a toda esa caja de datos. Y aquí están las marcas de clase para cada uno de nuestros intervalos. Por ejemplo, para el primer grupo que iba de 45 a 50, el punto medio es 47.5. Y fíjense en algo curioso, la diferencia entre una marca de clase y la siguiente es de 5. Exactamente la amplitud de nuestros intervalos. Todo encaja. Entonces, resumiendo, el punto clave es este. Siguiendo estos sencillos pasos, encontrar el rango, definir los intervalos y luego contar, un montón de datos que parecían confusos se convierten en una fuente de información súper clara y fácil de usar. Es un método muy poderoso para empezar a encontrarle sentido a los números. Y con esto llegamos al final de este proceso. Pero en realidad esto es apenas el comienzo, porque organizar los datos no es el objetivo final, es la herramienta. Es lo que nos permite empezar a hacer las preguntas interesantes. Ahora que todo está en orden, la verdadera pregunta es, ¿qué historias, qué tendencias, qué secretos se esconden en estos números?